Bien, amigos, bienvenidos a este podcast con Antonio de la Cruz. Mi persona, Antonio de la Cruz, Damaso Jiménez, Antonio de la Cruz, Damaso Jiménez, Realpolitik, ¿no? Todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, puntualito, aunque hoy, bueno, estamos con unos minutos de retraso que ustedes nos dispensarán. Pero ya comenzamos y lo tenemos ahí para hablar del tema justamente seguimos con el cartel, con Chevron, con estas últimas declaraciones. Y introdujo justamente porque este martes, pudo haber sido este domingo, desde el domingo se está manejando el tema, pero fue este martes cuando el secretario de Estado, ¿no? De la administración Trump, Marco Rubio, afirmó que Nicolás Maduro ni siquiera es el presidente de Venezuela, es un líder del narcotráfico, ¿no? Y dijo que está acusado como traficante de drogas por el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos y desesperadamente quiere que retiremos esta acusación en su contra. Lo dijo en una entrevista de Fox News este martes, ¿no? Inclusive se mostró la nueva recompensa, 25 millones de dólares, tanto para Cabello, su segundo al mando, como su persona, además de Vladimir Padrino, que está en 15 millones de dólares. ¿Qué es el cartel de los soles? Bueno, ya hemos tocado ese tema el domingo pasado. Es una red criminal profundamente arraigada en las estructuras militares y políticas de Venezuela, especialmente ya venía desde el gobierno de Hugo Chávez, redobló sus operaciones con Nicolás Maduro. Se le describe como, no como un cartel propiamente, ¿no? Como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, sino como los carteles mexicanos, sino como una estructura estatal, criminal, o como otros también lo han referido, como un estado narco, donde altos funcionarios militares y políticos facilitan y participan directamente en actividades ilícitas. Es decir, son tan bravos, como decían, como Jalisco, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el 28 de julio perdieron las elecciones, no salieron porque, bueno, son bravos, y aquí pues se habla de altos funcionarios militares y políticos que conforman este cartel. Su nombre proviene, por supuesto, de los soles, de algunos generales, y el tema es que ya, por supuesto, hay ya informes de la DEA que señalan, y además no solamente informes de la DEA, sino testimonios de Cliver Alcalá, un general que se entregó más o menos en el 2020, fue sentenciado en abril del 2024, y de Hugo Carvajal, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, también de Maduro, que se declaró culpable hace 2 meses, en junio del 2025, y además de estos informes que hablan de una recopilación de información y confirmación de gran parte de la cocaína producida en Catatumbo, hasta 300 toneladas, que ha sido transportada a los Estados Unidos vía Venezuela bajo protección militar y soporte institucional. Esta es la principal acusación que hay con respecto a esto. Pero, bueno, se siguen dando allí, a pesar de estas acusaciones, algunas negociaciones, ¿no? Que ya hemos tocado justamente con Antonio. Antonio ha dado su visión con respecto a esto, ¿no? ¿Se hará ilícito para Estados Unidos seguir negociando petróleo desde Chevron en Venezuela con miembros de este cartel? Porque ya no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de miembros del cartel, según estas acusaciones de este martes, ¿no? Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Antonio de la Cruz para hablar de estas expectativas que sienten los venezolanos sobre estas acusaciones hacia el cartel de los soles o hacia el régimen de Maduro. Parece que es lo mismo. Si esto pues puede ser una acción decisiva de los Estados Unidos luego de estas acusaciones, que ya son de alto bemol, o se van a quedar en palabras. Las acusaciones de Trump, Antonio, muy buenos días, tardes, noche. Estamos por aquí por nuestro canal de YouTube. Estas acusaciones de Trump y Rubio de esta semana contra Maduro como jefe ya del cartel de los soles, no queda ninguna duda, abren la puerta a una acción militar directa. ¿Es una guerra directa o simplemente un falso positivo para justificar la dilatación de las negociaciones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Buenos días. Buenas tardes, buenos días. Bueno, vamos, según como lo vea la gente, este podcast.
Mira, excelente pregunta, porque permite dar el contexto de las acciones que ocurrieron, como dices tú, esta semana o el domingo, la semana pasada, donde concurren dos declaraciones muy importantes, la del presidente Trump en Escocia, donde dice que Maduro está inundando el mercado estadounidense de droga y de gente. Y el secretario de Estado dice en una declaración a Fox de que Maduro no es reconocido como el presidente de Venezuela. Cuando vemos esto, estamos observando que estas son señales y mensajes para el alto mando militar. Aquí el objetivo de estos mensajes es el alto mando militar. Así como Maduro, las declaraciones que da para mostrarle confianza al alto mando militar de que ellos son los que hablan con los Estados Unidos, que ellos son el canal de comunicación con Estados Unidos, para tranquilizarlos y que no vean que él no tiene hoy ese liderazgo y ese nivel de confianza y que se pueda sostener. Y vemos cómo eso lo ha ido orquestando tanto Diosdado como Maduro, como se llama Cabello con Padrino López cuando salieron hace 2 semanas frente al alto mando militar en el patio de la academia militar. Y Maduro sostiene siempre, viene Chevron, o sea, yo soy. Aquí el secretario de Estado manda un mensaje. Si ustedes tumban a Maduro, nosotros los vamos a reconocer porque ya no es un presidente electo, ya no tiene la legitimidad de origen. Por lo tanto, para nosotros no va a ser un acto, un golpe de Estado. Eso es importante, porque en la época de Chávez, cuando venían los generales aquí y había ese intercambio con los Estados Unidos, un amigo mío que era el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental me contó, cuando vino Lucas Rincón, ellos le decían no golpe, no golpe. Y recordemos ¿cómo se llama? El 11 de abril lo ocurrió. Entonces, en ese momento no había una disposición por parte de la administración, en ese momento Bush, de buscar una salida por un golpe militar en Venezuela. Después, cuando Grenell dice Estados Unidos no está en la línea de acción de sustituir, ¿verdad?, de sacar gobierno, es porque es cierto, son los factores internos de esos países, cuando lo refirió a Irán con los ayatolás, los que deben lograr esa salida de ese narcoterrorista, como lo calificó también el secretario Rubio. Entonces, aquí el mensaje es, por el lado nuestro, no hay ningún problema si esa acción llegase a ocurrir, porque para nosotros no tiene la inmunidad de un presidente electo y, por lo tanto, es una acción interna de poner la Constitución en orden. ¿En qué sentido? De que hubo un presidente electo el 28 de julio que tiene que se tiene que cumplir con la Constitución. Para nosotros, Maduro no tiene ya ese nivel, no solamente porque no es reconocido, sino porque es considerado, y ahí es importante verlo, como la cabeza de una organización terrorista, ¿ok? Porque es aquí donde empiezan a tener una consideración distinta sobre lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no fue el Estado venezolano, no es que fue tomado por el crimen, sino creado para él. Y eso es importante, por eso sí cambia las perspectivas. Sí, el Estado creó al crimen y al crimen organizado y al terrorismo para ocuparse de él. Entonces aquí sí hay, y por eso él lo declara el secretario Rubio, porque le corresponde, como una organización terrorista bajo la autoridad del título 50. Y aquí el título 50 es importante porque es el que ampara el concepto del marco jurídico para esas acciones. ¿Okay? Y eso lo declaró en nivel 1, que es una organización terrorista internacional. Entonces, y eso lo hace el secretario Rubio, lo hizo. Entonces, ahí dispara una serie de acciones, ¿verdad? Que para resumirla, que te da
es desplegar todo el aparato legal y de seguridad contra las entidades vinculadas al terrorismo, como amplias implicaciones jurídicas y migratorias y punitivas. Aquí es, ¿verdad?, sanciones económicas, prohibición de transacciones financieras, acciones de defensa nacional y judiciales. Si nosotros vemos, que fue la pregunta, que si es algo, ¿verdad?, un bluff o es una acción, podemos ver que aquí hay acciones coordinadas que están ocurriendo, que están alineando los planetas contra esta organización criminal terrorista. Ahora bien, por lo que me estás diciendo entonces, Antonio, luego de estas declaraciones del martes, estaban ahí Trump perdón, fue una entrevista de Fox News. La administración de Trump podría estar preparando el terreno para un quiebre interno, que no sería la primera vez, dentro de la FARC, a través de sanciones, de recompensas de presión diplomática y de estas aseveraciones. Es decir, que no es una acción directa, como mucha gente lo ha interpretado, que después de el grueso de esta denuncia del señor Marco Rubio, tendría que venir un operativo, como por ejemplo, a ver, si ya es una declaración, como podría ser con Irán, lo que menos se puede esperar es que dentro de esta declaración haya una negociación. Por ejemplo, como queda la continuidad de las negociaciones con Chevron luego de estas declaraciones, ¿no? ¿Ante qué estamos? Un llamado a la confrontación abierta, pero al mismo tiempo estamos produciendo petróleo en Venezuela a un régimen que no es régimen, perdón, a un gobierno que no es gobierno, sino un cartel. Es algo como medio confuso. Tú no podrías como poner en línea estas ideas. Sí, vamos a ver si podemos. Importante tener en cuenta, tomar en cuenta de que en los Estados Unidos lo que está haciendo es que los venezolanos tomemos las acciones que corresponden para restablecer la democracia en Venezuela. Ganamos en un 28 de julio una elección con las condiciones del régimen y donde salió electo Edmundo González Urrutia por una gran mayoría. Ese elemento es importante porque hay un presidente electo, que lo que hay que cumplir con el mandato constitucional, que eso lo puede hacer la Fuerza Armada. Está el componente para reforzar eso. Tomen las decisiones correspondientes al comando militar, que nosotros los vamos a respaldar, no los vamos a dejar en el aire. Ese es el mensaje básicamente de Marco Rubio. O sea, pero son las fuerzas venezolanas y tienes el elemento de María Corina Machado que dice: no, Maduro, no te preocupes por una invasión, no va a haber una invasión. Las fuerzas que te van a derrocar están aquí. Están aquí adentro. Sí, están aquí. Eso, ¿no? Entonces, si tú ves, ponemos eso en un mapa, podemos ver cómo son los factores, pero sí están actuando. Entonces, veamos Chevron. Okay, ¿qué pasa con Chevron? Ajá. El secretario Rubio, que también liderizó esa licencia, ¿verdad?, que se le otorgó privada, su misión fundamental es no cash para Maduro. O sea, si bien es cierto, tenemos que jugar geopolíticamente, geoeconómicamente, para tener una presencia en Venezuela, que es el argumento básicamente que utiliza Chevron para seguir en Caracas, en Venezuela, y cobrar una deuda que es de ellos, pero con una PDVSA, pero que no sería el elemento que ellos usan, pero no es el elemento central de la decisión geoestratégica y geoeconómica. Es, ok, ¿cómo logramos algo que permita que se pueda dar esa solución? Entonces él dice, lo primero que dice el equipo del Departamento de Estado, que con el Tesoro, que es el que otorga la licencia, no puede haber cash para Maduro. ¿Por qué? Porque la administración Biden, en sus negociaciones para buscar una salida política en Venezuela, le dio cash a Maduro. ¿En qué sentido? En que Maduro decía, como yo compito en una elección desfavorable, la cancha está inclinada porque yo no tengo
dinero para poner en la calle, para poder hacer una campaña electoral. Entonces, yo, Maduro, ¿verdad? Estoy en desventaja, decía Maduro. Entonces, en una solución por parte de la administración Biden, dijo, ok, vamos a abrirte una licencia, ¿verdad? Vamos a dar unas licencias para que tú tengas cash y no sea el argumento fundamental de la razón por qué no puede haber una elección en Venezuela. Sin embargo, sabemos cómo son, porque su naturaleza es esa, su naturaleza es una organización criminal, actúa como tal, su lógica de razonamiento es de una organización criminal, de un cartel. Entonces, por supuesto, le entraron recursos, le entraban mensualmente unos $500 porque se abrieron las licencias para para la francesa, para la italiana y hasta le dieron una licencia para que comprara la refinería Reliance el petróleo a Venezuela. ¿Ok? Entonces, está bien, te entraban $500 mensuales, pero resulta que esos $500 mensuales se utilizaron para la corrupción, para la represión, para el control social. Eso nunca fue al pueblo. Nunca, no vimos un hospital nuevo, no vimos una escuela nueva, no vimos un aumento salarial, ¿verdad? Porque todo fue usado para mantener al pueblo venezolano subyugado. Entonces, ¿qué dice Rubio? No le podemos dar cash porque sabemos que no va a llegar al pueblo. Es mentira. Entonces, la primera condición que le pone en la nueva licencia a Chevron es: vas a pagar con petróleo, con crudo. Ok, tú puedes. Y por supuesto, eso se consulta. Eso no es que se lo ponen aquí a Chevron y Chevron, ok, chévere. Y entonces no lo habla con Venezuela y dice, mira, yo estoy aquí otra vez, pero no te puedo pagar cash, no te puedo pagar con crudo. No, eso se consulta, igual que se consultó la licencia anterior. Chevron se voltea, habla ahora, me imagino que con Delcy, que es la que está de ministro de Energía, le dice, mira, estas son las nuevas condiciones que tengo para poder ir a Venezuela. Ellos lo evalúan, ¿cómo se llama? Maduro, con ellos y tal, y dicen, ok, bueno, vamos a aceptar esa condición. Porque Maduro lo que está viendo es que mi narrativa para poder seguir en el poder, si Chevron está aquí, es decir, miren, se fijan, los gringos negocian conmigo, porque esto es un mensaje, vuelvo a insistir, para alto mando militar. Y Cabello reforzó esa idea que estás diciendo allí, porque el día siguiente, el miércoles, en su programa, dijo, pero ¿cómo creen ustedes que aquí va a venir Chevron a explotar petróleo y nosotros no le vamos a pasar la factura? Es decir, la factura se la pasa el cartel de los soles a Chevron. No, Chevron va a pagar la factura al cartel de los soles. No. Ellos producen entre Petroboscan, que es donde están las empresas mixtas, entre PDVSA y Chevron, Petroboscan, Petroindependencia, Petropiar en la faja, ¿verdad? Ellos están produciendo ahorita unos 250,000 barriles día, 220,000 barriles día, entre estas dos, entre lo que está en el occidente y lo que está en la faja. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ok, veamos, vámonos otra vez a la relación de Estados Unidos. Ok, tú te vas a traer lo que a ti te corresponde, en crudo, por supuesto, en relación a al capital accionario que tiene. En algunos tiene 40%, en otros tiene 30 y algo. Entonces, cuando tú mezclas todo eso, es más o menos un 32, 33% del capital accionario de todas esas empresas donde están metidos. Entonces, si tú dices 200,000, vamos a poner para redondearlo más rápido, entonces 66,000 barriles son de Chevron, le corresponden a Chevron. Y él se puede traer ese crudo, ¿verdad? Pero también le tiene una deuda. Todavía le queda un remanente de esa deuda que se ha venido sosteniendo Chevron, que no le paga PDVSA, le debe todavía como 1,000 millones. Y eso equivale más o menos, según los cálculos que yo hago, unos 30, 32, 33 barriles adicionales mensualmente. Entonces tú dices, bueno, si son 66 y 32, 88 son de Chevron para cancelar deuda y para su participación accionaria. Pero le dice, como lo dijo Cabello, pero me tienes que pagar regalías e impuestos. Y entre regalías e impuestos, dependiendo, si estás en Occidente son 30% de la regalía, pero si estás en la faja son 20%, porque le bajan un poquito porque el crudo está pesado. Entonces, y eso equivale, cuando tú ves la porción
de lo que produce, no de la deuda, de los 66, pongámosle 50%, vamos a ponerle 50%. Entonces, lo que le queda a Chevron son 33,000 barriles que se puede traer después que le dice, bueno, toma tus barriles, esos son tuyos, yo no me los voy a llevar. Más los 33 que le debe por deuda, ya tiene 66. Pero resulta que Chevron exporta naftas a Venezuela, nafta, gasolina, lubricante, y eso está alrededor, promedio el año pasado, en unos 50,000 barriles. Ah, bueno, por eso me lo tienes que pagar tú a mí, PDVSA, porque yo estoy llevando para allá. Ah, bueno, pero me lo tienes que pagar en barriles, ¿verdad? Entonces, bueno, son más o menos equivalentes, vamos a suponer 50,000 barriles más. Entonces, en total, Chevron se puede traer 110,000 barriles limpios de polvo y paja. Lo demás le corresponde a Venezuela. Ah, y que PDVSA lo va a colocar ¿dónde? Ah, lo va a colocar en China, porque no lo puede colocar aquí. Entonces ya no le entra cash, que es lo que dijo Rubio. No te va a entrar cash. Porque eso es pago de deuda a China. Entonces él lo manda para China, para venderlo allá. Ok, eso es problema de PDVSA, como está haciendo ahorita, que todo lo está mandando para allá. Ah, pero eso es dinero sucio, porque es el mercado negro. Y no puede entrar directamente a la economía, ¿verdad? Porque tiene que lavarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya no puede usar dinero limpio para reprimir, para la corrupción, para el control social. No le estoy dando una vía de oxígeno de dinero limpio a Maduro, sino que se lo trae, vos sabés que eso se lo roban, ¿verdad? Ese dinero cuando viene por mercados negros, de hecho, según Reuters, el Alzheimer se robó con su equipo 21,000 millones de dólares que no se saben dónde están, porque hacían transacciones en efectivo, cripto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otra contabilidad. Hay un punto que sí hay que ver cómo lo manejaron, que todavía no lo tengo, que es que para operar, Chevron tiene gastos, lo que se llama en el presupuesto CAPEX, que son, no CAPEX, OPEX, que son Operational Expenditure, que son los gastos operacionales de mantenimiento. Que cuando Chevron optó por asumir con la licencia anterior, ¿verdad?, que le dio Biden, que ellos tomaron la iniciativa, eran los actores principales, ¿verdad? Ellos llevaban allá alrededor de unos 80 a 100 millones de dólares para esos gastos mensuales que entraban a la banca comercial a través del central. Esa parte hay que ver cómo lo manejaron, eso sí no lo tengo todavía tan claro como lo otro, en la que han pasado 2 meses de que la licencia se la suspendieron y han mantenido el nivel de operaciones y de producción con PDVSA siendo el actor principal, o sea, manejándose directamente PDVSA en esos gastos. Entonces, aquí habría que ver cómo es la correlación de eso, porque como es capital accionario, sí, y la licencia es para mantener el nivel de producción, no para aumentarla. Ahora no la van a poder aumentar, que Chevron aumentó la producción en Venezuela cuando le tocó esa licencia, la tomó como unos 120 y la llevó casi al doble. Entonces, bueno, ahora pues tiene que mantener 220 o 130 mil barriles día. Entonces aquí habría que ver cómo queda esa otra contraparte. Pero es menor, porque no van a ser los 500. Y aquí también hay que ver cómo, porque van a venir, por supuesto, la española, la francesa, la italiana a pedir, bueno, denme una licencia a mí también. ¿Cómo lo va a manejar el Tesoro y el Departamento de Estado? Volviendo al cartel de los soles, Antonio, después de las declaraciones de este martes, que son contundentes, tienen una importancia capital, mucho más allá de lo que inclusive hemos visto que se ha hecho análisis y referencia a esto, ¿no?, en los medios. Pero, ¿crees tú, a ver, cómo crees tú que se maneja la relación entre Maduro y Cabello y las estructuras militares venezolanas luego de estas acusaciones y luego de estos carteles? Porque se aumentó la recompensa a 25 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿cómo está la situación Miraflores adentro luego de estos cambios en la política que mantiene Estados Unidos con
con este régimen? Definitivamente la organización, y en ese sentido Maduro y Diosdado Cabello, entienden que tienen una amenaza. Esto no es narrativa, ¿okay? Por parte de la administración Trump. Aquí hay una amenaza planteada. O sea, lo que ocurrió, como dices tú, el 25 de julio, que designaron al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y no es reconocido Maduro como un jefe de Estado, sino como un líder de una organización criminal, tiene peso en términos de la administración Trump. ¿Okay? Y nosotros aquí tenemos que evolucionar y ver cómo ellos permutan, cómo ellos van cambiando, porque como dijimos, es el Estado el que creó la organización criminal para poder operar. No es que la organización criminal se apoderó del Estado. Y vimos que ha pasado por debajo de la mesa en Venezuela, no en Colombia, ¿verdad? Es que deciden no anunciar, bueno, fue firmado por parte del gobierno de Petro y Maduro, un memorando de entendimiento para crear una zona binacional en la frontera, en la parte de Occidente, desde el punto de vista de Venezuela. Si no me paro en Venezuela, Occidente. Entonces, lo plantearon como una cooperación, pero es ceder territorio. Es esa franja que anunció Maduro, que es el Zulia, Táchira, y lo que corresponde al lado colombiano, que es la Guajira, ¿cómo se llama? Santander, el norte, ¿verdad? Y el César, y la Guajira colombiana, corresponde al 7% del territorio de los dos países. ¿Y eso qué? Ahí manda el ELN, todos lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Lo anunció Chávez en su oportunidad. Que el que impone la ley cobra los impuestos y recluta a los miembros de su ejército irregular y trafica es el ELN. Esto le están cediendo un espacio en vista de esta amenaza al ELN, ¿verdad? Porque no es una guerra, es un modelo de poder. A mí me recordó más al Estado Islámico, porque algunos han dicho, eso es una franja de Gaza. No, esto es más un Estado Islámico, como concebieron el Estado, porque tiene una mezcla de ideología, que es el bolivarianismo. Tiene una economía criminal, que es el oro, la coca, contrabando. Y un control social, ellos controlan, ellos son los jueces de paz, las escuelas, ¿verdad? Son los que imparten el control de esa zona. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú me dices que ve Maduro y Cabello, le dicen, bueno, aquí hay que fortalecerse en una zona que podamos crear, donde podamos replegarnos si fuese el caso. ¿Ok? Y un dato que dio, no me acuerdo ahorita el nombre de ella, de Semana, una señora española. Salud, Hernández. Ella misma, ella dijo que en sus investigaciones, la mitad de la tropa del ELN, tropa, en el Arauca son ya venezolanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que han reclutado gran parte de esos venezolanos que tienen muchas necesidades, que por la miseria que está viviendo el país, sobre todo en esa zona, y lo han hecho parte de las fuerzas irregulares, ¿verdad? Y en el Catatumbo sabemos que operan los laboratorios con protección de la Guardia Nacional. Y no de ahora, de hace tiempo. Mira, pero entonces esta guerra también alcanzaría a Petro, ¿no? Que, por cierto, acaba de dar un golpe contundente contra la política conservadora con los 12 años que le acaban de dictar al expresidente Uribe. Es decir, hay una guerra también entre la política conservadora y la ese modelo narcopolítico que se está implementando ahora en algunos de nuestros países. La jugada política, lo del presidente Álvaro Uribe, hay que entenderlo como una jugada política por parte del gobierno de Petro. Petro sabe que ya no puede repetir
O sea, no puede cambiar, vamos a ponerlo al revés, no puede cambiar la Constitución para repetir en el poder, para repetir nuevamente. Petro puede crear, tal vez nos han dicho, un estado de conmoción por la violencia, y pareciera que pudiese, pero no. Aquí la jugada fue, el candidato de la izquierda colombiana va a ser Cepeda, el que demandó a Uribe. ¿Verdad? ¿Por qué él? Porque él gana, entre comillas. Ya el golpe político está dado a un símbolo importante de la democracia colombiana, como es Álvaro Uribe. Y lo que Petro busca con esto y la estrategia que lleva a un año es polarizar, porque Petro ha hecho un muy mal gobierno. Y si bien es cierto, le dicen que él tiene más o menos un voto duro, entre un 25-30, y por eso las fuerzas de la democracia son mayores, tendrían un 70, un 75%, si se ponen de acuerdo. Petro lo que hace es polarizar, porque así como hay las fuerzas de democracia en Colombia, no me gusta llamar la derecha, porque le llaman la derecha, en Colombia le dicen la derecha, las fuerzas democráticas en Colombia, porque aquí vamos a un modelo también de un movimiento que quiere mantenerse en el poder, ¿verdad? Violando la Constitución, y un gobierno que se quiere a través de las fuerzas democráticas que creen en la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que Petro, al polarizar, hay elementos que están dentro de las fuerzas democráticas que adversan al presidente Uribe. Entonces, yo no creo que Petro vaya a traer esa fuerza, sino que se va a inhibir. Y nosotros sabemos que allí gana Petro, porque si él logra consolidar 30-35%, pasa a segunda vuelta. Y eso le puede dar en un margen cerrado, porque pueden controlar precisamente con esa zona binacional financiamiento, porque ahí lo que va a salir es droga, ahí lo que van a mandar es droga y todo lo que es ilícito. Esa es la mercancía que se va a dar en esa zona binacional. Claro, porque es que le estás entregando la zona a unos grupos que sabemos que es el ELN que controla. Y además le estás legalizando una economía estás haciendo un tercer país allí. No, y que van a salir, si metieron el estado Zulia, el Táchira, ¿ok? O sea. Y además que podríamos hablar de una estrategia que viene manejando Cabello, primero al quitar al alcalde que estaba allí, y sabemos las estrategias que vienen del lado de Maduro, de Cabello y de Maduro, donde ellos movieron todos los factores y hicieron elecciones para colocar los candidatos que ellos querían para que permitan ese negocio del polvo blanco. Y tienen gobernador que ellos controlan y tienen el alcalde de Maracaibo que ellos controlan. Ellos hoy controlan el estado Zulia por las autoridades de gobierno. Entonces sabemos que ahí lo que hicieron fue crear un espacio completamente libre para estos negocios ilícitos. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, de que mientras las fuerzas democráticas en Colombia siguen discutiendo que quién es el candidato, que si esta no tiene partido, que si yo tengo partido, que no sé qué más, que si esperamos que despierte el senador Miguel Uribe, ¿verdad? De ese sueño que no parece despertar y no toman decisión de las candidaturas, mientras ya ellos posicionaron un candidato al ser el que logró a través de esa justicia a favor del régimen, bueno, del gobierno, hay que decirle todavía, de Petro, 12 años, más que lo que pidió la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí se están discutiendo todavía y que si voy a hacerlo. No, aquí hay que tomar ya una decisión. Lo conversaba ayer con amigos colombianos. Ustedes son muy difíciles en ver esto que pasó en Venezuela y que uno trata de explicarle para que puedan evitar los errores que cometimos nosotros en Venezuela. Sí. Ustedes tienen que tomar ya una decisión política de quién es su candidato. Y lamentablemente, después de Miguel, que subió un poco porque Miguel Uribe, un poquito porque, bueno, lo victimizaron, se colocaba en 13%, la última encuesta que conozco,
está Vicky con 12. Entonces yo le dije, les guste o no les guste, es Vicky Dávila, entiéndanlo, porque los demás están en 2, 4, 5. Sí. Dejen de estar perdiendo tiempo. Y no se trata de no hay una normalidad de la democracia en ese momento. No, está en peligro. No la van a poder atacar, que no tienen la experiencia, no importa, no tienen en esta lucha que hoy tenemos, frente a eso, ¿verdad? Porque si la izquierda colombiana o si la organización criminal en Colombia se consolida 4 años más, hermano querido, déjeme decirle, no vamos a salir de ellos por muchos años. Sí, y el próximo cambio vendrá con la Fuerza Armada Colombiana. Mira, Antonio, ya nos acercamos a 1.500 personas en vivo que nos están siguiendo en este momento y hay muchas preguntas que yo quisiera que algunos pudieran tener respuesta, ¿no? De la gente que está participando con sus comentarios. Mira, por ejemplo, Anelsi Fernández nos está preguntando, la pregunta es para ti, quiero preguntarle a Antonio de la Cruz si él cree que esas presiones serán suficientes para lograr el cambio en el país, ¿no? También nos dice Jorge Luis López, esto parece una novela de RCTV de los años 90, ya estamos cansados de tantos comunicados y nada pasa. Eso está en el aire también, ¿no? Esa especie de frustración política. Mira, buenos días para quienes siguen haciendo negocios con el régimen como que no ven la designación de terroristas, siguen y al aparecer como que no les importa el caso Petro. ¿Cuál sería el riesgo? Lo está comentando ahorita. Gustavo Zambrano nos envía saludos. Felipe, ¿cuál sería la repercusión en la Corte Penal Internacional con lo último ocurrido? ¿Vendrán acciones rápidas o deben volver a revisar todo el caso venezolano? Gustavo Zambrano nos pregunta qué va a pasar con Maduro. Me imagino que luego de estas acusaciones, que como digo, no son cualquier acusación, son las acusaciones más fuertes porque ni lo están reconociendo como presidente y lo están designando como, o sea, lo están descubriendo como el jefe del cártel de los soles. Por fin los veo en vivo. Saludos a los mejores. Amo, soy Antonio. Luis, lo dice Ninoca Carvalho, gracias Ninoca. Luis Gonzaga con María Corina hasta el final. Luis Gonzaga, Miguel, necesito comunicarme con usted. Bueno, entre ellos. Maru Ramírez nos saluda desde Países Bajos, que saben lo que se está comentando de que Maduro y Petro quieren hacer una zona independiente donde incluirán Táchira, Zulia, Apure. Ya Antonio acaba inclusive de alertar de ese peligro. Gustavo Zambrano, los venezolanos esperamos que los Estados Unidos eleve la recompensa de Maduro a $100 millones. No sé si eso servirá para algo, porque el tema también es, a ver, lo contundente de las acciones. La gente quiere ver más acciones que declaraciones. A ver si puedo alcanzar 2 más, que no sean saludos. Los venezolanos se van a morir de tanto análisis. Nos dice Silvia. Mira, Neudis Guedes, terminamos con ¿no? Dice, hay tantos conflictos entre los políticos de oposición y el oficialismo y políticos que no actúan en función de contrarrestar el daño que generan estos comunistas. ¿Cómo pierden el tiempo? Elena Ramírez, acaba de llegar este mensaje de Elena. Lo aprovechamos para los que piensan que nada va a pasar. Están equivocados. Falta poco. Este régimen es un monstruo de muchas cabezas, pero ¿hasta cuándo aguantarán? ¿No? Me imagino que se refiere al monstruo. Antonio. Ok, estoy haciendo una cosita aquí. Ya. No, la gente esperando una respuesta. Bueno, fíjate. Lo de los Estados Unidos. Ellos están ayudándonos a que los venezolanos resolvamos nuestro problema. Y lo están haciendo desde el punto de vista de crear todas las condiciones para que lo hagamos. Pero es una decisión nuestra. A mí me preguntaban ayer, seguimos esperando que lleguen los gringos a resolvernos el problema. Yo le dije, lo que pasa es que esa afirmación nos conduce a que si los gringos resuelven el problema, los gringos se quedan con Venezuela. O sea, si yo voy y te resuelvo el problema, me dice Antonio tal, yo te digo, bueno, Damaso, después que te lo resuelva, Damaso, me debes tanto y por lo tanto te hipoteco todo. Yo soy el que voy a tomar las decisiones. O sea, yo pagué tu casa. Sí. Acabo de pagar tu casa. Entonces, ahí tenemos que
hacer conciencia de que solamente nosotros tenemos que resolver el problema. Tenemos la ayuda, porque nos están dando todo el marco. Cuando te dice Marco Rubio, no eres presidente, el mensaje que está mandando ahí, hermano. Mira, cualquier cosa puede ocurrir y no va a ser condenada por los Estados Unidos, porque no tiene inmunidad, no es un presidente y además es cabeza de una organización narcoterrorista. O sea, lo que eso implica desde el punto de vista de apoyo, ¿verdad? Yo te doy el apoyo. Una cosa es que yo te dé el apoyo y otra cosa es que yo te resuelva el problema. Son dos cosas distintas. Porque si yo te doy el apoyo, ok, después. Pero si yo te lo resuelvo, recuérdate que las decisiones las tengo que tomar yo posterior. Porque no lo va a hacer así los Estados Unidos. Y eso hay que entenderlo. Es fuerza interna con todos los factores. Por eso está. Y ahí es una clave que hay que tomar en cuenta. CPI, la Corte Penal Internacional. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el fiscal Khan, que venía manejando todo el caso de Venezuela, se tiene que inhibir. Y en la fiscalía de la CPI hay un vicefiscal que también, que es el que desde que él se separó del cargo, del caso, de los casos, porque él tenía dos. Tenía esta demanda de conflicto de intereses, porque la que defiende a Maduro en la CPI es la hermana de la esposa de él. Entonces, por eso lo acusaron con conflicto de intereses, que el tribunal consideró que sí hay conflicto. Pero él tiene también una acusación por manejo, la parte esa, ¿cómo se llama? Mala conducta. ¿Okay? Por acoso sexual. Acoso sexual. Que esa sigue en camino. Si esa se comprueba, él todavía sigue siendo fiscal, él no ha perdido su condición de fiscal. Si se comprueba el acoso, posiblemente tiene que dejar de ser fiscal. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que el vicefiscal que le metió hace un mes una orden de captura a los dos altos jerarcas de Afganistán, de los, ¿verdad?, islámicos, eso, de los hayat. Entonces, él continúa con el caso y podríamos ver si los jueces consideraron que sí había conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir eso? Retraso en el proceso. Podríamos ver algunas soluciones en menor tiempo de lo esperado. Y esto es importante observar. ¿Okay? Sobre la zona independiente, como lo dijiste, ya lo hablamos, ya explicamos de que hay que ponerle el ojo. Aquí, ¿por qué yo digo que hay que reforzar que las fuerzas democráticas en Colombia se unan y salgan de una vez con una posición y no esperar en la primera vuelta que quien gane es el candidato, ¿verdad? Que es generalmente lo que se usa últimamente, porque salen 15 candidatos por las fuerzas democráticas y como todos creemos que podemos ser. No, a esta amenaza, como son estos regímenes o estas organizaciones criminales, hay que caerle adelante. Es porque si en Colombia gana la fuerza democrática, podemos decir que ese sueño de Maduro puede ser controlado de la zona, ¿verdad?, independiente binacional. O sea, es una posibilidad de controlar eso rápidamente y por eso lo importante y hay que tenerlo claro. Mira, Antonio, alguien que está escribiendo desde la cuenta Granja La Onda de David nos dice sobre este tema: atentos, Petro y Maduro crearán una especie de franja de Gaza entre Colombia y Venezuela para huir de la justicia y desde allí atacar a sus adversarios. Ojo, no desestimen sus intenciones, ¿no? Yo no lo veo franja de Gaza, ¿ok? Porque no es un pueblo palestino. O sea, un pueblo palestino, recordemos, la franja de Gaza es un pueblo que es distinto al pueblo israelí. Esto es más un ISIS, un Estado islámico, que formaron en la frontera precisamente entre Irak y Siria. Irak y Siria, sí. O sea, es más, las características son más así.
Pero además financiado obviamente por el narcotráfico, ¿no? Y el lavado. Es que el objetivo es ese. Claro. Mira, buenas tardes. Nos están viendo desde España en este momento. Carmen Aníbal, una venezolana. Dice, sigo a Antonio de la Cruz y me duele saber que el Estado Zulia pierde territorio y se afianza este sistema de negocio criminal. Es muy fuerte esto. También vamos a aprovechar para leer a Venezuela $25 o 25 millones, a lo mejor se refiere a eso. Hola, buenas tardes. Saludos. Mi opinión es que yo no quiero ver más entrevistas de María Corina Machado. Los venezolanos no aguantan más, ya tienen las pruebas que más quieren. El venezolano no aguanta más. Y el amigo Silva dice, amigo, estoy luchando desde el 2007 y no pasa nada más, no pasa más nada. Solo se benefician los políticos, más nadie, y que te metan el cuento todos los días es burlarse del dolor del pueblo venezolano. Quizás por opiniones como esta, Antonio, yo el pasado domingo te estuve hablando, mira, es que yo creo, por lo que yo veo, todas esas decisiones, todos esos análisis, y de repente, todas esas declaraciones, pero no vemos acciones en cuanto a declarar la guerra y la salida completamente de Maduro, ¿no? Alguna gente se molesta, bueno, mira, porque eso no lo decidimos nosotros, eso está mucho más allá. Inclusive si hay acciones, no las vamos a saber sino después de ejecutadas. Es por eso que te pregunto, esto es hipotético, ¿qué tan viable es una intervención quirúrgica en Venezuela, en el caso pues, de Maduro, similar a la operación en Panamá con Noriega? ¿Tú crees que prefiere Estados Unidos mantener su estrategia de presión indirecta y aislamiento del régimen? Lo pregunto porque, bueno, se ha mantenido eso de alguna u otra forma dentro de las especulaciones, pero es una situación que de verdad amerita una acción rápida, como la has estado alertando en el podcast en el día de hoy. Vamos a ponerlo, marquemos el inicio de la lucha desde el 2002. ¿Ok? Estamos el 25. Ahí son 23 años. 23 años donde no habíamos calificado a esta confrontación como una lucha contra una organización criminal, porque desde el principio lo han sido. No es que ellos mutaron en el 2013, a lo mejor se profundizó en el 2013, pero Chávez desde el inicio tenía su proyecto político en estos términos. De hecho, se convierte aliado de la FARC y el ELN y ayuda a la FARC a mantenerla económicamente. Eso lo sabemos y lo hemos hablado. Entonces, si el diagnóstico desde ese momento era un diagnóstico de una lucha política, definitivamente alcanzar el cambio no es fácil. O sea, vamos a ponerlo en términos de salud. Si yo tengo una enfermedad, vamos a poner cualquiera, un cáncer, pero es muy, muy drástico, pero porque es fácil de determinar si tengo un cáncer, y me lo tratan como un problema, vamos a poner que lo tenga en el hígado, y me lo tratan como un problema vesicular, el cáncer me va a matar, porque no lo estoy atacando como es. Cuando se clasifica y se dice, tenéis cáncer, vas a tener quimioterapia, que es lo que está haciendo Marco Rubio. Marco Rubio, cuando dices, no eres un presidente, tenés cáncer. No eres la cabeza de una organización criminal, tenéis cáncer. Entonces, y empiezan y vemos que cada vez le capturan más drogas en el Caribe. Y vemos que Malasia, esa noticia salió hace unos días atrás, y dice, nosotros vamos a empezar a aplicar la justicia a aquellos barcos que hacen barco a barco transferencia de crudo, chip to chip. Eso va directamente a los sancionados que son Irán y Venezuela, que hacen eso para meter el crudo en China. O sea, cuando tú ves ese tipo de acción por parte de Estados Unidos, tú dices, ok, estos ya tienen el diagnóstico y están actuando para sanarme.
Pero yo tengo que también tomar decisiones por mí mismo, por tener una dieta balanceada, etcétera, etcétera, caminar, ¿verdad? Porque si yo creo que nada más por la quimioterapia me puedo salvar, posiblemente no. Entonces, yo sí creo, vuelvo a insistir, que hay un componente, está bien, se dejó avanzar mucho, ha habido en otros momentos oportunidades y no por X, ¿no? Eso lo podemos hablar en otro programa. Pero estamos en un momento que estamos más cerca, nosotros estamos hoy más cerca de conseguir la solución para el caso que tenemos en Venezuela, y de hecho lo muestra, ¿verdad? El buscar un territorio neutral, o sea, o independiente para ellos poder refugiarse, buscar cómo ellos vienen manejando el terrorismo de Estado, que ha bajado un poco. Me dijeron esta semana no ha habido tanto tum-tum, porque también entiende, ellos están dándole el beneficio de la duda a lo de Chevron, de que van a volver a tener un poco de oxígeno. Yo no lo veo así. Yo creo que es una jugada estratégica por parte de los Estados Unidos para quitarle la excusa de que es la sanción la que nos tiene ahogado, ¿verdad? Ya ese argumento no lo pueden seguir usando nuevamente, porque vamos a ver otra vez que no va a mejorar la calidad de vida del venezolano. Entonces, yo sí creo, en ese sentido, el último mensaje de María Corina tiene mucha letra menuda entre líneas que hay que volver a escuchar nuevamente y sacarle punta a esos mensajes. Ella dijo muchas cosas ahí que hay que leerla y escucharla. En la entrevista que sale en La Gran Aldea. No. Ella hace un mensaje directo cuando se cumple el año, el 28. Okay. El mensaje de ella. Hay que buscar el mensaje de ella directo. En la entrevista ha dicho, muchas entrevistas, pero el mensaje concreto, que son como 7 o 8 minutos, y cogerla y desmenuzarla. Sé que por esto que queremos siempre la satisfacción inmediata, ya. No tenemos eso, que debemos seguir actuando. Y es cierto, no solamente por esto, sino pues tenemos mucho tiempo en este desgaste emocional. Lo digo emocional porque muchos psicológico han perdido familia, psicológico y económico, porque la situación en Venezuela cada vez económicamente es más difícil, porque ellos necesitan la masa de gente necesitada para que dependa de una bolsa de comida y poderle comprar la conciencia, cosa que no ha podido. Y es interesante que en la elección de la semana pasada de ellos, tampoco votaron otra vez, ni los policías ni los militares. Cuando tú ves esa ausencia, tú dices, ¿cuál es el poder de convocatoria de ellos? Si los volvieron a dejar solos, lo que ellos dicen que es lo que los sostiene, los policías y los militares, tampoco volvieron a votar. Pues cuando tú ves un ausentismo, vamos a ponerle el 70, vamos a darle 30 a ellos que no fue. Ni siquiera aceptamos el 40, 60 no fue. Fue menos. El número que yo manejo es 10, 11. Pero bueno, usemos el de ellos. 60% es una masa grande de gente que no decidió votar, donde hay policía y hay militares. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos es que seguir no perdiendo esa motivación de la lucha, porque somos nosotros los que podemos lograr la salida de Maduro. Es un pueblo organizado. Lo ha mostrado, Damaso, lo hemos hablado mucho, cuando el pueblo sale a protestar, cuando le ha tocado en regiones, no en Caracas, ¿verdad? Lo vimos en Oriente, lo vimos en los Andes. Las Fuerzas Armadas no han reprimido, no han matado. Sí. Parece que la gente está esperando como que una ayuda de afuera. Porque entonces, no se puede decir que los venezolanos no lo han intentado. Yo creo que hay cientos de veces. Yo creo que están dadas todas las señales de eso que se llama en teoría de caos, que lo que hemos hablado siempre. Cuando tú construyes un castillito de arena en la playa y hay un pedacito que se te cae y se te desborona todo. Entonces yo creo que sí estamos. Lo que hay es que seguir en esta lucha, no abandonarla y no pensar que no tenemos la solución. Sí está la solución. Está precisamente, como le hemos hablado siempre, en que hay un presidente electo y hay una líder en Venezuela.
Bueno, mensaje final, ¿no? De Antonio de la Cruz para todos ustedes, amigos, en este podcast del día de hoy. Espero que estén respondidas algunas de las inquietudes que ustedes han manejado durante el programa. Muchísimas gracias a casi los 1.500 seguidores en vivo, más lo que vamos a tener ahora cuando colguemos este video en nuestras cuentas en YouTube, tanto en VenezuelaUSA.org como en Antonio de la Cruz 6618. Nuestra cuenta también en Instagram, @Damaso Jiménez, @VenezuelaUSA y @AnDeLaCruzPiso. También pueden tener este podcast para todos ustedes y compartirlo, por favor. Denle like, denle a la campanita, porque de esa manera, pues, es que nosotros podemos llevarle este tipo de conversaciones y compartirla y leer sus mensajes y sus inquietudes donde quiera que estén, porque los venezolanos somos una gran diáspora, además de todos los que están en el país que buscan la oportunidad para informarse por aquí. Lo que, bueno, creemos que son los puntos principales de informativo y el análisis que se le puede hacer. Muchísimas gracias, Antonio, por apoyarnos otro domingo más. Y bueno, y hacer esta actividad, ¿no? Que es necesaria y que es vital para que nos podamos conectar todos con este mismo tema. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra final, Antonio? Sí, muchas gracias, Damaso, y creo que sí, que estamos en ese momento importante y bueno, seguir esperando y que disfruten un domingo en familia. Ánimo a todos y seguimos con mucho más para el próximo domingo. Nos vamos.